Es Viernes Santo y nos reunimos hoy para conmemorar el acto supremo de amor de Jesús hacia nosotros, su muerte para nuestra salvación. No es una Eucaristía, no es una misa. Se inicia en silencio, con el sacerdote postrado en tierra ante el altar. Escucharemos el relato completo de la Pasión según San Juan y después iniciaremos un acto de adoración a la cruz. Intentemos abrir nuestros corazones para comprender en profundidad que la salvación nos viene de la cruz de Cristo. Acompañaremos a Jesús en estas horas difíciles de su pasión y muerte. Sigámoslo por el camino del Calvario. Acerquémonos a Él en estas horas difíciles y que nuestra alma se conmueva hasta lo más profundo por el sufrimiento de nuestro Señor, que para nosotros es salvación para siempre. Comencemos, pues, en silencio, con el corazón abierto a la contemplación viva de las escenas que vamos a rememorar. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mira, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque disfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas,
cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará por su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación, pero su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a ti encomiendo mi vida. 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 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuerte y valiente de corazón lo que esperáis en el Señor. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a ti encomiendo mi vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, pues ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de la fe. Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecernos de nuestras debilidades, sino que ha sido probado con todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos.
Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contesta al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió a Caifás atado, al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza, y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os lo suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis, Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el endosalo, que en hebreo se dice Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No las rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En silencio nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar por segunda vez el relato de la pasión del Señor en esta semana. Ahora nos lo cuenta el evangelista San Lucas. Y por más veces que lo escucho, hay una pregunta que siempre me brota. Y es: ¿qué gana Dios con todo esto? ¿Qué necesidad tenía el Señor de padecer de esta manera por nosotros? Él, que es el Todopoderoso, que todo lo puede, ¿no tenía otro modo de manifestarse a los hombres? Pero es que la crudeza de la cruz, la realidad de la cruz, pone ante nuestros ojos el drama del sufrimiento del justo, el drama del dolor y de la muerte. Jesús en la cruz fue víctima de lo peor que puede salir del corazón del hombre, del pecado. Un pecado que no tenemos ni idea del alcance que puede tener en nuestra vida. Un pecado que es capaz de sacar lo peor de nosotros mismos cuando se nos mezcla de por medio, cuando aparece la envidia, cuando aparece la soberbia, el no querer pues dejar que nada ni nadie sea más que nosotros, el no querer asumir el que estamos en deuda con aquel que nos ha dado la vida, el no querer asumir que haya otro que pueda ser más bueno que yo. Y eso es lo que se mete en nuestro corazón, eso es lo que hace que aquella misma muchedumbre que, como decíamos el domingo de Ramos, aclamaba al Señor a la entrada de Jerusalén y le gritaba diciendo: pues Hosana al Hijo de David, cambiara de repente en unos días y gritara: crucifícalo, y lo condenara a muerte. La cruz nos muestra
el contraste entre la humanidad de un Jesús que como hombre teme su hora, que tiene miedo, que siente el abandono, que está con sus amigos y ve pues cómo se duermen, que no son incapaces de velar siquiera una hora con él. Jesús también experimentó ese abandono, pero un abandono confiado. Jesús temía su hora, sí, pero se abandonó en las manos de ese Dios que es Padre. Pero por otro lado, ese mismo Jesús, como Dios, quiso ponerse en nuestras manos. Se dejó prender por nosotros para que lo colgásemos en un madero, en la cruz. Y es que la historia de nuestra humanidad está llena de páginas maravillosas en las que hemos sabido sacar lo mejor de nosotros mismos. Ahora mismo vemos muchas muestras de solidaridad entre nosotros, cómo estamos todos a una, intentando ayudar a los que más lo necesitan, cómo salimos cada tarde a aplaudir a aquellos que están pues poniendo en juego su vida por nosotros. Le aplaudimos a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todas las personas que están pues de alguna manera arriesgando su vida para que no nos falte lo necesario. Pero por otro lado, también nuestra misma humanidad está llena de páginas que por desgracia no son tan brillantes como las que muchas veces sabemos sacar. Páginas negras, manchadas con la sangre de muchos inocentes. Y es ahí donde Jesús ha querido darnos la lección de la cruz. Jesús en la cruz se ha identificado con cada sangre inocente que ha caído en nuestras manos. Jesús en la cruz ha puesto ante nuestros ojos la realidad de nuestro pecado y también la fuerza y la grandeza de su misericordia y de su perdón. ¿Qué gana Jesús poniéndose en nuestras manos? Podemos preguntarnos. Jesús no gana nada, pero nosotros lo ganamos todo. Nosotros ganamos pues la imagen de un Jesús que es capaz de mostrarnos un camino diferente, un camino que es cierto que va a tener muchísimas dificultades porque Él las vivió, un camino que pasa por negarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones, por temer ciertas horas como Jesús las temió, pero vivirla abandonados y confiando en que Dios va por delante y Dios tiene su plan y su proyecto, un proyecto que acaba en la felicidad eterna. Jesús es capaz de sacar lo mejor de nuestro corazón, porque Él es hombre como nosotros y supo responder al plan y al proyecto de Dios, al verdadero, al originario, a aquel que estaba antes de nuestro pecado, antes de que la soberbia del hombre lo echara todo a perder. Jesús en la cruz se ha hecho cercano a cada hombre inocente que cae en nuestras manos, a cada hombre que sufre, a cada hombre que de alguna manera pues siente el abandono de los demás. Él desde allí nos brinda su mano, nos invita a emprender este camino y nos promete que no nos deja solos, que nos deja la fuerza de su espíritu. Nos entrega a María como madre que callada nos sostiene en sus brazos, como lo sostuvo a Él al bajarlo de la cruz. A ella, a esta Madre María, encomendamos hoy nuestras vidas. Ella que supo esperar contra toda esperanza, le pedimos que nos acoja y consuele en esta hora del silencio de Dios. Que así sea. Hoy la oración de los fieles, las peticiones, tienen otras características y es precisamente el rezo de una completa oración universal, porque rezamos por todos y para todos. Tras cada petición haremos un momento de silencio y el sacerdote rezará una breve oración a la que responderemos con un amén.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las naciones, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Jesús, por todos los demás obispos, por los presbíteros, diáconos y todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de su gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo, nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que congregó un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres
para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de las dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según su designio, le guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, liberen de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los enfermos del COVID-19, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la sanidad, por todos los investigadores científicos que buscan una solución para esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos y conocidos, que el Señor, dueño de la vida y de la muerte, otorgue el eterno descanso a los difuntos, consuelo a sus familiares, salud a los enfermos, fuerza a quienes les cuidan y la luz del Espíritu Santo a los científicos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara la debilidad de nuestra carne, el sufrimiento y la muerte de cruz, concédenos propicio consuelo en la enfermedad, fortaleza para los que cuidan a los enfermos, esperanza a los que lloran la muerte de sus seres queridos y el descanso eterno a los que han sufrido la muerte, para que tu pueblo pueda alegrarse por el cese de la pandemia que nos azota y pueda servirte llevando a cabo lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.